Preguntar eso también. Pickering. Hola, bienvenido. Bienvenido, Diego Gómez Pickering. Me encanta tu apellido. A Atma con Beatriz. Atma significa aprendiendo a transformar nuestro mundo en alternativas. Y este espacio inició hace unos meses ya. Ya es el episodio 68, creo, 68 o 69. Y estoy muy feliz de que estés aquí. A ver si te quedaste congelado, ríete, muévete. Yo estoy feliz de estar Ah, estás aquí. aquí, estás aquí. Yo decía, está congelado. No, estaba procesando el significado de Atma en todas sus acepciones y entrando a este espacio tan privilegiado del que ahora me invitas a ser parte. Ay, tú estás en mi corazón desde siempre, corazón. Ahorita vamos a contar cómo nos conocimos, pero la primera pregunta es, ¿quién es Diego Gómez Pickering para Diego Gómez Pickering? Bueno, Diego Gómez Pickering, para Diego Gómez Pickering es un niño, yo creo, aunque ya está entrado en su quinta década, 40 y pocos años, quinta década de vida, pero no deja de ser un niño. ¿Un niño por qué? Porque es alguien siempre interesado en descubrir cosas nuevas, con una inquietud que a pesar de las pandemias y de los encierros y de las cuarentenas, no cesa, y un hambre de vivir y de compartir. Eso creo yo que define, grosso modo, cómo me veo yo, cómo me entiendo. Ahorita que dijiste las entradas, la quinta década, dije, espérate, todavía no, ¿cierto? O sea, Pues ¿cuántos sí, tienes? porque ¿40 y qué? yo acabo de cumplir 43, pero es la quinta Ah, década de vida, porque acuérdate que nosotros, del año 0 al 10, pues es la primera década, 10 al 20 ya es claro. segunda, A la madre, y es que con esa definición estoy en la sexta, gacho, yo estoy en la quinta. Con esa definición ya me mandaste a la sexta década de vida. Oh my God. Sí, yo dije, sí, Diego es mucho más joven que yo. Les cuento cómo nos conocimos Diego y yo estoy totalmente de acuerdo con tu descripción. Yo estaba en el año 2001 o 2002, que fue yo era creo que en la transición de 2001 al 2002. entre 2001 y 2002. Yo estaba bailando salsa en una discoteca en Nueva Delhi, India. Y estaba bailando en todo mi esplendor, porque me sacaban a bailar. Yo soy bailarina de salsa, que me encanta bailar todo, pero salsa ha sido una cosa que me ha acompañado mucho y estuve de hecho en un grupo de rueda cubana y todo. Entonces estaba bailando y me saca a bailar un tipo que bailaba muy bien y de repente se me acerca alguien y me dice, ¿tú eres mexicana? Y yo, sí. Oye, hay un mexicano en una mesa y me agarra de la mano y me lleva y me presenta con Diego Gómez Piqué, que en ese entonces, si yo tenía 33 años, Diego tenía 22, porque soy 11, ¿cuántos tienes ahorita? ¿43? ¿O Sí, 40? 43, entonces soy 9 años mayor. Entonces yo tenía 33, tú tenías 24. Y en ese entonces Diego estaba estudiando en la Universidad de Indira Gandhi, ¿cierto? ¿Estabas estudiando una maestría o qué estabas estudiando en India, tú? sí, estaba estudiando una maestría en periodismo en el Indian Institute of Mass Communication, el Instituto de Comunicación Masiva de la India, que es un centro adjunto a la Universidad Nehru, que es la universidad pública más grande de Nueva Delhi. Que es enorme. Bueno, la onda es que conozco a este personaje que era muy jovencito. Y de ahí, bueno, nos presentaron y empezamos a platicar y nos empezamos a ser amigos y empezamos pues a tener ciertas interacciones en India que no fueron tantas, porque él igual siempre estaba estudiando y yo viajaba por toda India, porque no siempre estuve en Delhi. Yo me fui a India a estudiar la vida de Gandhi, pero después de estar un tiempo en Wardha, en Maharashtra, empecé a viajar y siempre regresaba a Nueva Delhi porque era como mi base en casa de la familia Jacob, que ya entrevisté acá a Vesna. Entonces estaba en casa de Anurag y cuando regresaba a Delhi, pues salíamos a bailar, salíamos a la vida normal de una ciudad súper cosmopolita, normal como todas las ciudades enormes del planeta. Y el Hotel Hyatt, que es un hotel gigante en India, tenía esta discoteca, este lugar de salsa con un grupo fantástico. Y bueno, cada vez que estaba en Delhi, yo regresaba ahí porque era como lo más latino, ¿no? Era como la posibilidad. Ahí una vez fuimos con Begoña, empezamos a conocer a más mexicanos que nos iban presentando también Rodolfo Bermejo, que ya lo invitaré a conversar en este espacio. La cosa es que conozco a Diego, nos hacemos muy, muy amigos poco a poco
Y una cosa que me impresionó es que cuando yo lo conocí, él ya hablaba 6 idiomas y tenía 24 años. O sea, ya hablabas un chorro de cosas. Ya hablabas de muchas cosas. ¿Sí te acuerdas de que hablabas muchos idiomas o no te acuerdas? Fuimos a estudiar juntos Hindi. Uno de los Eso, grandes legados que nos dejó a la India a los dos fue sin duda esa hambre de seguir viviendo en la India, aunque estuviéramos de vuelta en México, y el hindi era una manera de seguir en conexión con la India, pero sí, esos 6 idiomas creo que ayudaron mucho para llegar a la India con una mente abierta y ayudó también para mí y para mi proceso en la India. Quienes hayan estado en la India saben que es un país muy especial. Quienes hayan vivido, no sé, de los que nos escuchan, que sean mexicanos o latinoamericanos, quienes hayan vivido en la India saben que es una experiencia aún más, aún más difícil de explicar que la sola visita, ¿no? Yo creo que una cosa es visitar el país y otra vivirlo, y una de las grandes ventajas para mí es que casi recién llegado a la India, conozco a Beatriz bailando salsa, muy bien, por cierto, en bailo la muy pista bien. ¿Eh? del hotel Hyatt. Y Ajá. recuerdo prácticamente que fue ese día, esa breve conversación quizá que tuvimos entre una canción y otra de salsa, que me compartiste para mí una pieza de información fundamental que forjó de una manera más constructiva mi estancia en la India como mexicano y como estudiante, y fue la recomendación de leer un libro de Octavio Paz, que es prácticamente de los últimos que se editan antes de que él muera, pero que habla de su estancia en la India y que se llama Vislumbres de la India. Y bueno, es parte fundamental de mis recuerdos de esa época, y uno de los primeros regalos que Beatriz me dio como persona. Mm. Bueno, nosotros seguimos conversando, nos hicimos amigos y como dice Diego, ¿no? Cuando volvimos a México, porque regresamos en diferente momento, yo viajaba mucho a la India y seguíamos en contacto y tal. Y estando en México, vivíamos relativamente cerca en la Ciudad de México en aquella época, y Diego pasaba por mí porque nuestra profesora vivía súper lejos y yo no tenía carro. Entonces ella vivía muy lejos, muy en el norte de la Ciudad de México, nosotros vivíamos en el sur, y pasaba por mí y eran unas conversaciones padrísimas, las del camino también, las del camino de ida y el camino de vuelta. En aquella época Diego presentó su primer libro, Retratos de Familia, que ese no lo presenté yo, pero que fue la presentación en un hotel muy grande. Entonces, aparte, escribía. Tenía mucha inquietud desde que estaba en periodismo, porque también trabajó en un periódico muy importante acá en la Ciudad de México antes de irse a la India. Como que un chavo muy enfocado al desarrollo. Yo siempre te he visto así. Aunque ahora ya tienes 40 y pico, o sea, 43, desde muy jovencito, o sea, no todos los chavitos de 24 años ya están estudiando una maestría, ya hablan 6 idiomas, ya habla francés, alemán, inglés, español, y no me acuerdo de los otros dos. Entonces es como muy enfocado a la diplomacia, porque era una cosa que él tenía clarito. Él quería aprender muchos idiomas porque de alguna manera en algún momento de la historia de su vida iba a estudiar diplomacia y ya se enfilaba para eso. Y de eso también quiero que nos platiques un poco, porque Diego, a sus 43 años, hoy, hace algunos años, fue el embajador de México en Inglaterra y fue cónsul de México en Nueva York. Esos dos cargos políticos dentro de nuestro servicio exterior generalmente lo tienen personas de más edad o de mayor experiencia de vida. Y tú tuviste la oportunidad y la fortuna de poder representar a nuestro país en ese ámbito. También estar en temas de relaciones exteriores en otras cosas en África, en Siria, o sea, estuviste en Kenia. Entonces, yo aquí, esta personajita, después de que nos conocimos, yo he sido la presentadora de sus libros, del libro de Jueves de Nairobi, que tiene que ver con toda su instancia en Kenia y cómo se encontraban todos los expatriados en ese café donde la vida se suspendía, la vida de fuera ruidosa, Kenia, a también ser tan rica y tan movida. El libro que escribiste sobre Siria, y estuvimos a punto de que yo presentaba el libro de Londres el 17 de marzo del 2020. Justo yo ya tenía mi boleto de avión para llegar a Londres y Diego me decía, vente, no pasa nada, si nada más está cerrado Italia. A la hora de la hora yo decido no ir, le digo, ¿sabes qué? Me parece súper riesgoso tomar un avión ahorita
Y al día siguiente de esa decisión me dice, de Barcelona tampoco podré viajar porque se cierran los aeropuertos. Entonces, ese libro no lo hemos presentado porque quería presentarlo en Londres. No lo he presentado yo, vaya. Ya se presentó el libro, ya salió al aire, ya salió. Pero toda esta historia que les estoy contando es para contarles que la trayectoria que yo tengo con Diego en mi corazón y con todo lo que él ha ido evolucionando, creciendo. Él es mi gurú de que yo quiero escribir un libro de India y yo le digo, Diego, ya me tengo que lanzar, ya este año lo voy a hacer. Y él es el que me echa porras y seguimos en contacto. Él actualmente vive en Barcelona, me tocó visitarlo en Nueva York, estuvimos en Nueva York juntos, hemos compartido muchos escenarios. Este espacio que se llama Vivir el Mundo, Diego, y que más o menos estoy contando de todos tus mundos, diplomacia, entrega, idiomas, escritor, lector empedernido. Este cuate ha leído todo lo que se puedan imaginar. Estudió en el ITAM. Entonces también me acuerdo la presentación aquella que hicimos en el ITAM con Antonio Velasco Piña, que en paz descanse, que acaba de fallecer hace poquito. También estuvimos en un encuentro con él. Muchas historias contigo. ¿Qué ha sido para ti y qué es para ti vivir el mundo desde todas esas aristas y todas esas facetas que a tu corta edad has teniendo la oportunidad de experienciar y que es súper inspirador para mí y para muchas de las personas que te conocemos, el cómo has sido capaz de sumar tantas cosas, ser tan ecléctico, pero no solo de pensamiento, de acción. O sea, tú te has vivido los países, no solo has leído acerca de los países. Cuéntanos de eso, cómo empezó la inquietud, dónde y lo que has aprendido. A ver, yo creo, Beatriz, que este año, porque estamos pues, a días, a semanas, un par de semanas, 3 semanas, quizá en el caso al menos de España, de cumplir un año de vivir en pandemia, que en el caso español se traduce un año de vivir pues sin viajar, vivir en muchos casos y en muchas semanas y meses de ese año pues encerrados, sin poder incluso salir de casa. Y esto de cierta manera nos ha orillado, o al menos en mi caso, a mirar atrás, ¿no? Y a recordar y a hacer recuentos y a hacer cosas que de otra manera no hacíamos porque nos come el día a día, y nos come la dinámica, y nos come el estrés. Y a lo largo de estos meses de pandemia, en mi caso, pues me he dado cuenta o he reafirmado esa identidad que no es una sola, son múltiples. Tú lo mencionabas un poco en la pregunta, en tu comentario introductorio, que me has visto en diferentes facetas y que me reconoces quizá como alguien que tiene diferentes cachuchas. Y es algo que sin duda lo soy, y algo que me encanta y algo que me hace ser quien soy. Pero vinculándolo con lo que decía un poco de la pandemia, en estos meses me he dado cuenta que yo creo que todos llevamos dentro de nosotros esa multiplicidad de identidades, pero por circunstancias muy distintas, puede ser pues, por nuestra formación académica o profesional, por nuestro entorno familiar, por nuestros miedos, por nuestras ¿no? incertidumbres, por muchas circunstancias, no nos atrevemos quizá a vivir o a ponernos todas esas cachuchas. Y quizá nos conformamos o nos limitamos a ponernos una o dos, o muchas veces una, ¿no? A limitar realmente nuestra esencia. Yo creo que la esencia humana, sin duda en mi caso, así lo es múltiples, muchísimas identidades, no una sola, pero creo que al interior de cada uno de nosotros está esa posibilidad, porque la vida así se presenta y porque como humanos creo que así somos, no solo somos, ¿no? En mi caso el Diego que estudió o el Diego que es diplomático, sino también es el Diego escritor, el Diego periodista, el Diego actor, ¿no? Es verdad, es actor Faceta, también, es verdad. canta la canción, o el Diego poeta, o el Diego camarero, o las muchas otras cosas que no he vivido y que quisiera vivir. Entonces, bueno, en mi caso yo creo que ha sido quizá desde temprana edad una valentía, porque yo creo que requiere valor, requiere conocerse, el proceso de conocimiento personal dura toda la vida, pero tenemos que ser honestos, requiere mucha honestidad. ¿Por qué? Porque el conocerte también implica ver tus claridades y tus oscuridades, y todos tenemos muchas oscuridades al interior, pero en la medida en que las hagamos propias y que las reconozcamos y las identifiquemos, que también vamos a poder sacar mayor provecho de las claridades que cohabitan con esas oscuridades. Entonces, me ha costado trabajo, yo creo que no es algo sencillo,
¿Por qué? Porque constantemente te vulneras, constantemente te vulneras a la opinión de los demás, al juicio externo sobre por qué haces esto, o por qué cambias de profesión, o por qué no tienes una sola profesión, o por qué te sales quizá de la norma, porque la norma dicta quizá todavía hasta el día de hoy que pues tienes que a cierta edad terminar la universidad, luego empezar a trabajar, luego casarte, luego tener hijos, ¿sabes? Es como el mundo en el que crecemos, o que todavía creo en gran medida quizá las nuevas generaciones vayan poco a poco cambiando, pero nos quieren encasillar y nosotros, yo creo que por naturaleza y en cuanto a seres humanos, somos inclasificables, no nos pueden encasillar porque somos esa multiplicidad de sentimientos, esa multiplicidad de emociones y de sensaciones. ¿Cómo nació en mi caso? Yo creo que desde niño, y respondiendo un poco a la pregunta, he tenido esas múltiples inquietudes. No había una sola cosa con la que yo me quedara, bueno, tranquilo, ¿no? Ya me decía mi mamá, o lo sigue diciendo, que parece que tengo hormiguilla en el calzón, que no me puedo estar sentado y que tengo, ¿no? Que estar en completo movimiento. Pero esa hormiguilla en el calzón, en mi caso, ha sido para mí la llave al mundo, ¿no? Y a vivir el mundo, porque para mí vivir el mundo, y de ahí el nombre también de esta plática, es eso, es ponerse las cachuchas y las múltiples cachuchas, tanto en lo profesional como en lo no profesional, ¿no? En lo que te hace más crecer como persona. Y hoy vivimos un mundo más allá de la pandemia, ¿no? La pandemia, digamos, como paréntesis, pero fuera de la pandemia, vivimos un mundo en el que quizá nos estamos, como el cangrejo, yendo hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos castigando como sociedad, o así me lo parece a mí, la diferencia. Estamos castigando el atrevernos a hacer cosas distintas. Y ejemplos muy claros estos, si lo trasladamos al ámbito político o al ámbito social, es que pues hay movimientos, si hablamos por ejemplo de España, crecientes de nacionalismo, ¿no? Yo vivo en Barcelona y el nacionalismo catalán es un tema permanente. El domingo tuvimos elecciones para elegir un nuevo gobierno y gran parte de las campañas se iban en decir el nacionalismo catalán o el nacionalismo castellano, ¿no? La preponderancia del español o del idioma catalán. Y aquí para mí hay un claro ejemplo de cómo, a pesar de que estamos en el siglo XXI, a pesar de que tendríamos que haber evolucionado mucho como individuos, como sociedades y como países, y aceptar esa diferencia, aceptar esas múltiples identidades, seguimos aferrándonos a la idea de tienes que ser así. Es decir, si vives en Barcelona, tienes que ser catalán, tienes que ser independentista, tienes que hablar catalán. Y al hacer todo eso, rechazar a la otredad, es decir, a la que habla castellano, a la que no es, a la que es migrante. A lo que voy, creo, es que en lugar de apreciar y de valorar y de descubrir a nuestro interior esa multiplicidad de identidades, estamos alejándonos cada vez más de ese ideal y estamos nosotros solitos poniéndonos en pie, porque podríamos, creo yo, todos sacar provecho de esa vastedad, ¿no? De lo vasto que es el mundo y de lo vasto que son las opciones y no limitarnos a una sola. Yo lo he vivido en lo personal, en lo profesional, en lo académico, en lo amoroso y me encanta porque creo que me ha hecho un ser humano más completo y que me ha hecho mejor entender la condición humana y de cierta manera me permite invitar a los demás a hacerlo, ¿no? A romper esas cadenas que tenemos muchas veces mentales o que acarreamos quizá de otras vidas o que agarramos de nuestra De formación, de nuestra todo. familia y atrevernos a hacer todo, hacer no una sola cosa, sino todo lo que se nos antoje. Claro, y ahorita que mencionas esto de atrevernos a hacer todo y todo lo que nos antoje, también una cosita que mencionaste es cuando yo me clavo, o cuando no lo dijiste de esa forma, pero cuando yo estoy solamente en una forma de ser, de alguna forma rechazo la otra manera, la otra edad, ¿no? Como lo mencionas. Y yo lo que he visto es que no toda la gente logra integrar las diferencias en su mismo ser, no toda la gente, o sea, imagínate qué maravilloso sería que todo el mundo aceptara todas las diversidades, aceptara que personas pensamos diferentes, que hay personas con diferentes preferencias de todo tipo, que hay personas con, o sea, diferencias políticas, emocionales, mentales, de todo tipo, con diferentes lenguajes, con diferentes monedas, con diferentes gustos, con diferentes ideas. Y a veces la lucha y seguramente muchas de las guerras que existen y han existido ha sido por una diferencia de opinión. O sea, todo arranca porque no estoy de acuerdo contigo. Todo pleito empieza cuando la escasez se presenta.
Cuando la escasez se presenta es porque hay una pluma y somos dos. Y o me quedo yo con ella o te quedas tú con ella. Y los dos queremos quedarnos con ella. ¿Y qué hacemos? Nos peleamos por la pluma y va a haber una guerra por la pluma. O sea, cuando no logramos integrar que de 3 a 10 la usas tú y de 10 a 3 la uso yo, cuando no podemos compartir y realmente comprender que tus ideas y tus necesidades no tienen que ser las mías, cuando las relaciones de pareja y relaciones de familia, padres con hijos, hijos con padres, parejas, entre los hermanos, no hay un acuerdo, pasa esto de no aceptar la otredad. Entonces también lo tenemos como muy vívido, o sea, muy real en nuestro día a día, la diferencia de opinión. ¿Y qué hacemos con la diferencia de opinión? Porque cuando ya pasa entre Estados Unidos y Rusia, que no va a pasar ahí, ¿verdad? Pero entre qué países podemos poner, en esos no fue un buen ejemplo, pero cuando pasaban las guerras, ahorita como están muy amiguitos de ellos, que eran las, yo cuando estaba chiquita los que estaban de pleito y ahora resulta que son los que son amigos. Pero cuando hay guerras así, cuando hay algo gigante, como que lo volvemos a ver. ¿Cómo verlo cuando es, cómo vivir en el mundo, vivir el mundo mío desde tu punto de vista? ¿Cómo esto que me habita dentro de mí también es mi mundo? ¿Y cómo respeto tu mundo, el mundo del otro? ¿Cómo ponerme en los zapatos? Porque eso de ponerme en los zapatos tampoco es verdad, no se puede poner en los zapatos del otro, pero cómo poder ser empático con que lo que tú vives en tu mundo está bien. No tengo que estar de acuerdo, pero lo puedo aceptar y puedo convivir contigo a pesar de las diferencias. ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo y cómo te lo vives tú? Yo creo que muchas de los conflictos que vivimos como individuos y sin duda como sociedad y como país y como mundo nacen en particular de la infelicidad, ¿no? Al menos así lo veo yo. Al no estar yo contento, realizado con algo, no puedo apreciar que quizá alguna otra persona puede estar contenta o puede estar realizada consigo o con lo que hace o con lo que piensa. Y de ahí nace, bueno, evidentemente una incomprensión y de entrada un juicio de valor. Yo creo que tenemos principalmente que antes de juzgar quizá cuáles son las intenciones de Rusia en hacer esto o aquello, si hablamos de países, ¿no? Si hablamos de a nivel macro, si hablamos de nivel micro, antes de ver hacia afuera, tengo que ver hacia adentro. Y empezar a cumplir, ¿no? mis necesidades. Yo creo que en la medida en que uno está contento con lo que hace, con lo que es, ¿no? Porque no es tanto hacer, sino ser. Porque el hacer o el hacer o el tener ya son añadidos, ¿no? Y algo que tú haces no te hace a ti, o algo que tú tienes no te hace a ti. Es el ser tú, o sea, el que tú seas, a eso se puede añadir hacer algo o tener algo en términos de dinero, hacer algo en términos de actividad. Entonces, hay que partir para mí son los tres grandes verbos, las tres grandes, ¿no? Los tres grandes círculos que interactúan constantemente en la vida de cualquier individuo, el hacer, el tener y el ser. Y el principal es el ser, y es el que creo que más descuidamos, por abocarnos a veces al hacer o al tener, o voltear la mirada hacia afuera. Creo que voltear la mirada hacia afuera es importantísimo porque es reconocer al otro, pero para reconocer al otro primero me tengo que reconocer a mí, y de nuevo, ¿no? Yo lo mencionaba con otras palabras al inicio, pero creo que es un trabajo muy interno. Tengo que yo perdonarme y aceptarme. Muchas veces creo que nosotros mismos no nos aceptamos, incluso cuando nos equivocamos, ¿no? Yo recuerdo mucho una cosa que a mí me marcó, muchas cosas a cada uno nos van marcando en la vida, lo hablábamos hace rato, si es en mi caso la India, pues el haber conocido a Beatriz, el haber leído a Octavio Paz, el haber aprendido hindi, ¿no? El haber viajado por ese maravilloso país. Una cosa que a mí me marcó muchísimo a los 18 años, yo creo 19 años, que era cuando yo empezaba la universidad. Yo creo que hice una carrera, una licenciatura de 9 semestres, y por ahí del segundo semestre de la carrera, es decir, 18 o 19 años, tomé una clase de matemáticas, no considero matemáticas o economía, pero yo en cuanto a números nunca he sido muy bueno, ¿no? Y nunca me han gustado, o siempre he manejado la otra parte, o he
cultivado más la otra parte del cerebro, la que no es tan exacta, ¿no? De ciencias exactas, sino más la parte creativa. Entonces a mí los números, pues nomás no. Y evidentemente eso se veía reflejado o se vio reflejado a lo largo de mi vida escolar, ¿no? Desde la primaria hasta la universidad. Y en esta clase particular, no recuerdo si era, te digo, economía básica, economía cero, como la denominaban en mi universidad, o matemática cero, ¿no? Que eran como los primeros cursos de los diferentes que tenías que tomar tanto en la una como en la otra. Era el examen de medio semestre, lo hicimos tal, nos lo entregaron como a las 2 semanas y los iba entregando la profesora y bueno, yo recuerdo que saqué como 3 o 2 de calificación sobre 10 y era, bueno, pues desastroso y todo al final me sumaba un promedio de menos de 6, es decir, era una tarea prácticamente titánica pasar la carrera, la materia, y yo nunca había reprobado en mi vida, y bueno, fue moralmente pues una gran derrota. Y me acuerdo que la maestra, era una maestra, María de Lourdes, no recuerdo si yo pedí hablar con ella o ella mandó llamar, tuvimos una conversación o lo dijo en la clase abierta, pero lo que me marcó sin duda fue decir, a ver, el mundo no se acaba aquí, el mundo no se acaba, o no empieza ni termina en ese 6, en ese promedio de 6, ¿no? Con el que estamos. Y puede sonar tonto, pero creo que es importante, o en mi caso fue importante, y que lo he recordado con los años y con las décadas, porque muchas veces nos hagamos en un vaso de agua y somos nosotros nuestros jueces más severos. Totalmente. Y ante cualquier error o ante cualquier falta o ante cualquier caída quizá, pues no entra este monstruo que construimos nosotros mismos a fustigarnos y quizá a no permitirnos ver más allá y nos quedamos en ese punto. Y este es, ¿no?, un ejemplo de una calificación en la universidad, pero podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejar de juzgarnos a nosotros mismos de una manera tan castrante y de perdonarnos los errores, porque o sea, errar, el ser humano es prácticamente ser humano de errar. Tú en la vida vas a cometer errores porque es la manera de ser, ¿no? Pero en la medida en que no te juzgues tan duro es que vas a poder seguir avanzando. De otra manera creo que nos quedamos ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque al no ser jueces de lo propio tan severos, tampoco lo seremos del otro. Y aprenderemos a ser, de ahí nace la empatía. ¿De dónde nace la empatía? ¿No? De ver que en el otro también hay esa posibilidad pues de error y de acierto, y que es tan perfectible en tanto escritor, en tanto diplomático, en tanto país, en tanto ciudad como lo soy yo. Entonces creo que tenemos, la empatía nace de vernos reconocidos en el otro, no de ponernos en sus zapatos, porque es cierto y tú lo dices, yo no me puedo poner en los zapatos, hablemos de los feminicidios, ¿no? En México, que prácticamente creo que al día mueren 11 mujeres, que es rampante, que acaban de seleccionar el partido hoy en el poder a un candidato a gobernador que tiene sendas acusaciones de violación y de falta, ¿no?, de violencia contra un número importante de mujeres. Bueno, esa realidad que es tan mexicana o de muchos países en América Latina es fehaciente y no podemos negarla. Y se da de cierta manera pues porque no nos atrevemos a poner, ¿no?, una barrera, un alto. Pero creo que la empatía, y perdí mi hilo de pensamiento aquí, la Tu hilo verdad. de pensamiento cuando te Coraje estás hablando de la hablar del empatía. tema. Te fuiste a la política, es que como él es político, se fue a la política y se fue a otro, se fue a Marte, Júpiter, ya se expandió. Estás hablando de la importancia del mundo interno, que no podemos criticar el mundo externo y al otro cuando no hay realmente un conocimiento de lo que nos está pasando a nosotros Claro. internamente, y que la Y empatía tiene que ver con entender al otro como un otro y no ponerte en los zapatos de él. No, claro, y menciono el caso, yo no puedo ponerme en los zapatos de una mujer que asesinaron, de Marisela Escobedo en Chihuahua, ¿no?, que acaba de ser su 10º aniversario de muerte, después de buscar al asesino de su hija. Ella acabó muerta enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Yo no me puedo poner los zapatos de Marisela Escobedo, porque no soy mujer y porque no tuve su recorrido vital, ¿no? Entonces sí, es un error quizá decir ponernos en los zapatos del otro, porque eso no lo vamos a vivir nunca y espero que nadie lo viva en experiencia propia. Pero eso no quiere decir que tú no puedas sentir y entender desde dónde ven ellos al mundo. Y esa es la empatía. Entonces, esa es la que más nos hace falta, ¿no? Y no es poner en la piel del otro, porque
¿no? Yo sí me pongo a que las personas homosexuales se casen o las personas homosexuales adopten un niño, decir, no, porque eso es contra natura, pero no te puedes poner en los zapatos de otro, pero puedes ser empático, ¿no? Y la empatía nace de entender que como base, como plataforma, pues somos lo mismo, ¿no? De distintos colores, sabores, Totalmente, y, totalmente. y, y, pero creo que Sí, eso es lo que más falta hace, la empatía y ver al otro como me puedo ver yo, ¿no? Sin demasiado juicio de valor y viendo una riqueza, ¿no? Porque al final del día el ser humano es un ser diverso. Yo lo soy y todos los demás lo somos. Entonces, ver totalmente, en eso una totalmente. riqueza y Mm, no lo contrario. mm. Te estás hablando de una persona que se llama Gerardo León. ¿Lo Muchos conoces? saludos. Muchos ¿Sabes quién es? saludos a Dice, Gerardo. un abrazo, mi querido Diego Gómez Pickering, qué buena charla, excelente entrevista. Yo no Muchos sé quién es saludos Gerardo a León, debe Gerardo ser por amigo allá. tuyo. Oye, y están otros amigos ahí conectados. Em, a mí, una de las cosas que, bueno, para quien nos escuche ahora y después, yo desde que te conozco cosas, hemos tenido charlas sentados en diferentes lugares de la Ciudad de México, tomando café, cenando, comiendo, desayunando, bueno, muchas cuando estábamos los dos en este espacio y ahora que tuvimos la oportunidad de encontrarnos también en Barcelona y bueno, cuando estuvimos en Nueva York, en diferentes lugares donde yo te he visitado y que hemos coincidido. Y una de las cosas que siempre he admirado de ti es tu sensibilidad, justamente con lo que estás diciendo, ¿no? Y además tu interés político, tu interés diplomático, tu interés de poder apoyar a otros. Y yo me acuerdo en Nueva York, en reuniones que tú organizabas y que me enteré por ti y me enteré por nuestro amigo Neón, que Neón es un mexicano que vive en Nueva York, que él es el doorman de un hotel. Él es el que abre la puerta del hotel. Y es amigo mío y luego lo presenté con Diego y él me decía, es que el cónsul va a organizar para explicarnos a los mexicanos la situación de tal cosa y los papeles y ta. Entonces, como siempre, sobre todo en países como Estados Unidos y en Nueva York, cuando tú estabas de cónsul, hacerte cargo de derechos de los mexicanos, de los que tenían papeles y de los que no tienen papeles, de cómo poder ayudar y apoyar a la gente. Y como decías ahorita, ¿no? No puedo ser esa persona, pero puedo, si soy empático, puedo empezar a comprender cómo ve el mundo, desde dónde lo está viendo. Y la empatía tiene que ver con eso. O sea, yo no voy a ser el millonario, pero tampoco voy a ser el leproso, pero si yo soy empática, yo a lo mejor puedo empezar a tratar, intentar, buscar la manera, explorarla al máximo. ¿Desde dónde ve lo que ve esta persona? O sea, ¿qué es lo que hace que esta persona vea? Ahora, cuando estamos en medio de la conversación, yo que soy apasionada y no soy tan pensadora como tú, yo primero resuelvo y luego digo, ay, no, tenía que haber tenido un poco más de paciencia y un poco más de compasión. Que luego me sale bien, no siempre me sale bien. Y hace poquito tuve una conversación con una persona que, bueno, tengo muchas conversaciones en el día, ¿no? Pero con una persona que me interesa mucho conversar. Y me di cuenta que no estaba siendo empática, me di cuenta que no estaba siendo compasiva y me di cuenta que no estaba siendo, que no estaba aportando a la conversación. Pero me gustó en el aire darme cuenta, me gustó que antes de que terminara la conversación, en el momento, no esperar a que terminara para decir, ay, la regué, sino en el momento decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, por querer ganar y tener la razón, que quizás la tenga, no estoy siendo empática y no importa que tenga la razón, lo que importa es que la otra persona exprese lo que ve desde donde lo ve. Y lo que importa es que yo tengo esta necesidad, tú tienes esta otra necesidad, si no somos compatibles no pasa nada, pero no tengo que ponerte mi necesidad que sea la que de hoy en adelante tú la tengas porque estás platicando conmigo, ¿no? Y esto que dices me hace mucho sentido porque muchas veces en nuestro día a día los seres humanos entramos en muchas conversaciones donde lo que nos hace falta a veces no es los hechos, los elementos, las razones y las formas, sino la empatía. Me parece súper bonito el que traigas tú con esta carrera política, que igual en este momento estás haciendo muchísimas colaboraciones y eres un gran escritor. Y ahorita voy a querer que antes de que nos vayamos me digas todos los nombres de los libros para que las personas que estén escuchando también, porque están buenísimos todos, para que sepan así exactamente cómo se llaman y dónde se encuentran. Ya son 5, ¿no? Son 5 libros. 6. 6. Hay uno que no sé cuál es.
Me falta, hay uno que lo traigo perdido, puede ser de los primeros, no sé dónde está ese sexto, pero ahorita que nos cuentes me voy a dar cuenta y te digo cuál es el que no había considerado. En tu carrera política, ¿cómo empieza tu carrera diplomática más que política? ¿Cómo empieza tu carrera? Porque también estuviste en la política, también estuviste en el gobierno, en un gobierno como estuviste acá también, pero ¿cómo empieza toda tu carrera de relaciones exteriores? ¿Con qué inquietud? ¿Y cuáles son tus, desde esta perspectiva actual, si volteas hacia atrás, cuáles han sido tus mayores logros, satisfacciones de haber estado inmerso en ese mundo activamente? Ahorita sigues inmerso en ese mundo porque es un mundo tuyo que te encanta, pero y te sabes todo lo que pasa. Yo no tengo idea de lo que publicaron. Me entero contigo en muchas cosas. ¿Cuál fue la mayor satisfacción y cómo fue que te metiste ahí, a la diplomacia? Yo creo que yo nací en la diplomacia. Es algo que desde que yo tengo conciencia, aunque no supiera ponerlo en palabras, me atraía. Diplomacia entendida como lo que hemos descrito en lo que va de esta conversación. La diplomacia nace de la empatía. La diplomacia lo que busca al final del día es tender puentes, es buscar salidas negociadas, es la mediación, es la interconexión, es el diálogo y la comunicación constante entre países, ¿no? Y entre naciones. Entonces, de cierta manera, pues yo nazco en este mundo, yo nazco como persona, ¿no? No el hecho de nacer cuando salgo ¿no? del vientre de mi madre, sino nazco al mundo, ya cuando tengo un poco más de conciencia, ¿no? Entre los 5 y los 6 años quizá, con esa visión. Yo nazco como diplomático porque mi inquietud inicial siempre fue esa, fue tender primero puentes cognitivos hacia las cosas que eran distintas de mi entorno, ¿no? Hacia otros niños, hacia otros barrios, hacia otras partes de la ciudad, y poco a poco, porque tuve la enorme fortuna de que mi familia nuclear ¿no? Mis padres en particular, pues, perdón, siempre nos llevaron de viaje desde una edad muy temprana. Yo prácticamente a los pocos años de vida pisé el primer país fuera de México, fueron los Estados Unidos. En 1985 fue, ¿no? Nuestro primer gran viaje a través del océano, en 1985 hacia Hawái. Tendría yo unos 7 años, y de ahí para el real, pues, ¿no? Al menos en la vida de niño y preadolescente, pues con mis padres un poco de la mano, fui viendo mundo, ¿no? Entonces yo nazco un poco realmente como ser humano dentro de eso, porque es lo que más me tira, lo que más me llama, lo que más me atrae. Conforme voy haciendo mi recorrido vital, ¿no? Y voy adquiriendo mayores conocimientos, tengo más herramientas, pues va quedando quizá más claro que mi ámbito de desarrollo en lo profesional tiene que ser un ámbito en el que exista la posibilidad de practicar muchos idiomas, de aprender nuevos idiomas y de entablar un diálogo constante con otras culturas, con otros países. Entonces, la diplomacia se vuelve pues prácticamente la única elección o la elección más acertada o la siguiente puerta a abrir dentro de mi vida, ¿no? Personal. De ahí nace un poco eso que se va de nuevo encauzando conforme pasan los años, conforme yo crezco en lo personal y en lo académico y en lo profesional, hasta realizar, ¿no? Las pruebas y los exámenes que me llevan eventualmente a ingresar a la Academia Diplomática en México, que es el Instituto Matías Romero, a graduarme de la misma y a empezar a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y luego, bueno, pues en las misiones diplomáticas en las que he tenido la suerte de estar, habiendo antes estudiado Relaciones Internacionales, ¿no? Como que todo, de cierta manera, fue marcado y acomodándose. Y yo de manera muy natural y con muchísima suerte, pues fui reconociéndolo, aceptándolo y como se dice en inglés, embracing it. Abrazándolo. Sí, abrazándolo, ¿no? Haciéndolo propio y dejándome abrazar. Ahora, en cuanto a satisfacciones, pues yo creo que la mayor satisfacción pues es la de poder hacer lo que te gusta, poder hacer algo en lo que tú te sientes no solo bueno, porque no tienes las herramientas, el skill set, las condiciones para realizarlo de una manera óptima, y eres bueno y cualidades, tú lo sabes. skill sets, cualidades para realizar. Y las gracias, y las cualidades
a veces se me sale lo pocho de palabras English. Sí, que es que sin no, duda, me deberías de hablar en todos los idiomas afganos que hay. aunque pero yo creo que la satisfacción principal es eso. Y todos los que han alguna vez tenido alguna chamba o la tengan ahora o hayan hecho algo que les satisfaga mucho, pues saben que es una sensación que no se equipara prácticamente con nada. Entonces, ese es sin duda uno de mis logros principales si hablamos de mi ámbito diplomático. Dicho eso, pues el simple hecho de representar a tu país, yo creo que todos los mexicanos o gran cantidad de mexicanos somos muy orgullosos de dónde venimos. No todos los países quizá tengan esa relación tan fuerte con su identidad nacional. En México sí, por diferentes circunstancias. No sé si se ha perdido, quizás se ha perdido un poco en las nuevas generaciones, pero al menos hasta mi generación ese vínculo es ¿no? muy fuerte. Entonces, poder representar a tu país fuera de tu país, pues es, imagínate, una satisfacción enorme y añadida. Dicho también todo eso, pues cada una de las acciones pequeñas, ¿no? Si trabajas como un cónsul dentro de la trinchera o desde la trinchera de la diplomacia consular defendiendo que se respeten los derechos humanos de las familias migrantes, bueno, en una era en la que Trump es presidente de Estados Unidos, en la que la xenofobia está al alza y los ataques contra la población Ah, migrante porque al le alza. tocó esa época, o Entonces, sea, no es que fue cónsul en otro momento, fue cónsul hace poquito en Nueva eso, York. Eso de haber imagina, sido tela. mucha tela y mucha satisfacción también. Y por otro lado, si estás trabajando desde la diplomacia no bilateral y en un plano completamente distinto, como puede ser en Londres, en el Reino Unido, el desarrollar diálogos de alto nivel político con actores de altísimo nivel político y el ver que a México se le reconoce como un actor de peso, pues también es una enorme satisfacción. Y Claro. ¿Cuántos después de años estas fuiste? ¿Cuánto tiempo fuiste embajador de México en Londres? 3 años, 3 años. Madre santa. ¿Y pero cónsul en creo que Nueva es la York? suma, ¿no? Es la suma de cada una de las cosas que haces habitualmente, más la posibilidad muy afortunada de estar haciendo algo que te apasiona. Claro, total. No, me encanta. ¿Y cónsul en Nueva York qué fueron? ¿2 años? ¿Un año? 2 años y medio. 2 años y medio, sí. Sí, porque yo te vi varias veces. O sea, una vez llegué a a su casa, pero también nos vimos antes y comimos después del teatro. Ay, me acuerdo perfecto la foto de Times Square. Oye, y la máxima satisfacción estando al servicio desde el servicio exterior, porque hay muchas satisfacciones que tenemos los seres humanos en nuestro día a día, o sea, no tiene que ser de esa índole. Sin embargo, tú tuviste la oportunidad de vivirla, ¿no? Y también tuviste otros cargos diplomáticos cuando reciente fuiste a Kenia. Entonces también es como has representado nuestro país y nuestros intereses en diferentes espacios y diferentes escenarios. Insisto, a una edad muy joven. ¿Cómo te veían a ti? O sea, primero tu satisfacción más grande que has tenido como embajador en Londres. Porque aparte, el Reino Unido es una de las embajadas más grandes de México, ¿no? O sea, Reino Unido es un mercado importante dentro de la diplomacia. No es que sea el país chiquiringui Mónaco ahí perdido en el espacio. Es un país gigante con muchos intereses diplomáticos en el mundo, no solo en México, en relaciones bilaterales y en todo lo que pudiste haber estado al frente. ¿Cuál fue tu máxima satisfacción o tu máximo logro estando en ese rol? Uf, es que siempre es una pregunta Ay, difícil, ¿no? uno, bueno, escoge 20, pues, pero no tenemos todo el tiempo. Que se equipara, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu país? A mí me lo Pues hay que preguntan escoger The mucho. Bridges of Madison. Yo te contesto Bridges of Madison County. ¿Qué canción eres to A mí, play? a, ¿Qué más? a mí siempre me cuesta mucho trabajo. A Me mí hacen mucho la pregunta también. de todos los países en los que has vivido, ¿cuál es el que más te gusta? Y la India. respuesta es, pues, el que más me gusta es en el que estoy viviendo en ese momento. ¿Cuál Yo es mi mayor India y satisfacción? México. Sí, a mí la India me encantó, pero me encanta Barcelona y me encantó vivir en Siria y en Kenia, y en cada uno en su momento fue fundamental, ¿no? Y no lo cambiaría por otro. Ahora, me preguntas, ¿cuál es tu mayor logro o tu mayor satisfacción? La que Bueno, te acuerdas logros ahorita, la primera. es más medible, ¿no? Yo te puedo Ajá. decir, si hablamos de logros, un logro clarísimo y quizá, no quizá, el más relevante, ¿cuál fue? Fue que a mí tú cuando recibes
bueno, con te honra con el honor de enviarte como embajador previo proceso de aprobación por el Senado, previo, ¿no?, proceso de aprobación o ratificación por el país receptor, etcétera. Bueno, pasado todo eso, por lo general te envían con una misión, ¿no? Tú llegas con una misión ya encomendada al país al que te vas. Cuando a mí me ratifican como embajador después de recibir el beneplácito británico y paso, ¿no?, por el Senado y tomo el avión a Londres, yo voy con una misión muy clara, que es la que me encomendó mi gobierno en ese momento, y era conseguir que el Palacio de Buckingham, y en particular la reina, se fue un momento la imagen. ¿Me Un ven? momento, pero ya regresaste. Ajá. La misión que me encomiendan es que la reina Isabel II invite al presidente de México a realizar una visita de Estado al Reino Unido. Era una misión imposible. ¿Por qué? Porque el protocolo británico, y no es cuestión de broma ni paralelismo cinematográfico, imposible porque el protocolo diplomático británico dicta que solo puede haber 2 visitas de Estado al año y que nunca, en ningún caso, salvo los Estados Unidos, se invitará, es un protocolo no escrito, digamos, pero es el que ha funcionado el reinado de Isabel II. Isabel II es lleva todos los años del mundo, dices, es pues, que esa desde señora tiene toda la prácticamente, vida. ¿no?, la periodo de posguerra. Entonces, toda nuestra vida, más de 70 años. Wow. Y en el caso de México ya había habido una visita de Estado durante el gobierno inmediato anterior, lo cual Espérate, entonces dinos otra vez el protocolo porque no lo sabemos. Solo solo hay 2 visitas de Estado al año y Ajá. nunca podrá haber 2 visitas consecutivas de gobiernos consecutivos del mismo país, excepto Estados Unidos. Estados Unidos es el único que no cae dentro de esa norma, porque cada vez que hay un presidente nuevo americano, recibe una invitación al Reino Unido para realizar una visita de Estado. En los demás países siempre se saltan por lo menos un gobierno, es decir, de un gobierno, el siguiente gobierno no puede estar invitado. Eso es lo que dice el protocolo. Yo me voy con una misión imposible en este sentido porque nosotros tuvimos una visita de Estado con Felipe Calderón. Cuando yo llego al Reino Unido, el presidente de México es Enrique Peña Nieto, por lo tanto, el protocolo dicta que no puede haber una visita de Estado, sino hasta el siguiente gobierno. Y yo consigo esa visita de Estado. Bueno, me pongo la estrellita, sí, porque al final del día yo fui parte de una serie de decisiones y de serie de circunstancias que se alinearon para que se diera la invitación. Pero si hablamos de logros, ese sin duda para mí es el logro, porque cumplí con la misión que me encomendaron. Wow, qué padre, así como la misión imposible. ¿Y conociste a la reina? Sí. Tuvimos varias ocasiones de estar con la reina. Wow. Eso no es como cualquier cosa. O sea, la reina sale de vez en cuando al balcón y no recibe a todo mundo. A mí me tocó verla desde el balcón cuando fue el aniversario de la FARC, que casualmente yo iba pasando por el Palacio de Buckingham y estaba ahí. Y entonces me dijeron, dije, ¿por qué hay tanta gente? Es que sale la reina al balcón. Y yo, no. Y me quedé y la vi hace poquito, hace un par de años. Cuando fue el aniversario, no me acuerdo cuándo fue, pero ahí estaba. Ahí estaba casualmente, me tocó. Oye, ahí se te fue la imagen, pero porque estás Sí, conectando estaba, perdón, la batería. la batería Se nos fue la estaba. pila, estaba yendo. Pero igual estamos empezando ya a cerrar este espacio. Qué interesante, o sea, como el tú como representante del gobierno mexicano lograr una cosa que parecía que no se iba a poder, porque pues es como dentro de tu hacer, era algo que independientemente de todo lo que se han tenido que hacer, todas las visitas, todas las reuniones, todas las llamadas, todas las cartas, todos los protocolos, que imagino que es una cantidad de protocolos cuando ustedes están en la diplomacia que va más allá del pliego petitorio de cualquier sindicato, ¿no? O sea, es como muchas cosas que se tienen que cubrir, ¿cierto? ¿O no? ¿O es así como sencillo? Bueno, yo creo que hay unos códigos compartidos, ¿no?, que aplican en diferentes ámbitos y hay particularidades en cada país. Si hablamos del protocolo, pues el protocolo británico es distinto y sobre todo el de la Corte de San Jaime, que es como se denomina la Corte Británica o la monarquía británica, es distinto al protocolo, digamos, de la Casa Real en España, ¿no? Los protocolos sí varían. Ahora, si hablamos de lenguaje diplomático, hablamos de mecanismos, de herramientas, pues sí hay, ¿no?, muchos que son estandarizados y si tú tienes una carrera desarrollada dentro del ámbito de la diplomacia, pues bueno, ya un poco sabes leer ahí entre líneas y las mismas líneas, entonces es más fácil. Debe ser súper interesante saber.
aquí, ¿qué tiene que decirlo? También debe haber estado en contacto con el expresidente de Estados Unidos cuando eras cónsul. O sea, o reuniones cercanas. Eso debe haber sido muy interesante. No lo vamos a platicar al aire, no te preocupes, no te voy a preguntar. Pero qué bueno que ganó otro presidente. Yo estoy muy contenta. Tú no tienes que decir nada. Yo soy una simple ciudadana que no estoy en el mundo diplomático y me encanta. No sé qué va a pasar, pero me encanta la diversidad. Soy un amante de la diversidad y un amante de cuando hay un cambio de paradigma, un cambio de situación, un cambio emocional, un cambio espiritual, un cambio de cualquier tipo de cambio. Soy una persona que disfruta los cambios. Soy una persona que no me gusta quedarme en una sola cosa, a menos de que la sola cosa esté en continua variación y se le pongan diferentes adornos, o sea, estar en el mismo. Yo tengo un año, Diego, tú que sabes todo lo que yo viajo, o viajaba antes del 2020, tengo desde antes de irnos a tu libro, el 17 de marzo era la presentación en el 2020 que iba a presentar tu libro en Londres y yo iba a viajar solo a presentar tu libro. Y dije, he presentado los últimos libros, donde lo presentes yo voy a estar ahí y sigo diciéndote cuando abran los aeropuertos, porque ahorita pues no se puede, ¿no? Este año he cambiado cosas, o sea, como que voy cambiando el aroma, la flor, el adornito y muchos zooms y no me he sentido encerrada, o sea, raro en mí, no me he sentido encerrada. Pero bueno, para ir cerrando sobre ti, ahorita que me decías, ay, no me vas a, o sea, como decías, cuando te preguntan cuál es tu país favorito, pues el país en el que estoy. Ok, estás en Barcelona, estás en España, específicamente en Barcelona desde hace un tiempo. De todo lo que has conocido, ¿qué es lo que más te ha gustado? A lo mejor todo, a lo mejor una región o un país en particular, o no hay respuesta. La verdad es que yo soy muy fácil. Muchos, perdón, algunos amigos siempre se burlan de mí porque dicen que a donde me lleven, yo voy a decir que es maravilloso y Yo precioso y también. bonito y tal. Entonces, digo que el fin de semana estuve en un pueblo, se llama Bañolas, que es un pueblo muy pequeño, industrial, ¿no? De la época dorada, del industrialismo catalán, etcétera. Y que, bueno, yo le encontré la belleza, porque la verdad es que se la encuentro a todos lados y yo fascinado voy, ¿no? De Chimalhuacán a Chalco, si hablamos de los alrededor de la Ciudad de México, hasta, ¿no? Aquí a Bañoles en Cataluña. Entonces soy muy fácil en ese sentido, porque Todo en te verdad gusta. en todos lados le encuentro algo y en todos lados me sorprendo. Dicho esto, bueno, pues he disfrutado, lo decía hace momentos, todos los países en los que he vivido, ¿no? Enormemente. Sí, claro que si hay quizá una región del mundo con la que me siento más identificado, pues sería el África negra y el Caribe. Yo creo que ahí en alguna vida pasada mía yo fui negro, o creo yo que fui negro, incluso esclavo, de hecho, esclavo negro, traficado, o sea, que se traficó con, pero bueno, esa es otra historia y materia de otro alma, ¿De otro libro? pero yo tengo un vínculo muy directo con el mundo negro. Y el mundo negro no solo es el África subsahariana, porque yo de Senegal a Gabón, de Sudáfrica a Kenia, ¿no? Del Congo a Mozambique, me siento en casa, o sea, yo disfruto todos y cada uno de los países africanos en los que he estado y en los que he vivido, pero también me pasa algo similar, por ejemplo, en el Caribe, ¿no? Cuba, en Santo Domingo, en la República Dominicana, Jamaica, todas las islas de las Antillas, en Brasil, ¿no? En la costa atlántica de Brasil, yo Salvador de Bahía, pues una de las ciudades en las que más energéticamente estoy conectado, las veces que la he visitado, que he tenido la fortuna de visitarla 4 veces. Entonces, esa parte con el mundo negro, el mundo afro, entendido más allá de África, es con la que tengo que ser una relación más especial. Qué bonito. Me encantó todo el recorrido que nos hiciste. ¿Tienes idea de cuántos países has visitado? Alrededor de 191, 92. Naciones Unidas tiene reconocido 192. Yo cuento dentro de mi lista territorios que quizá no tienen, ¿no? Un reconocimiento exprofeso, como puede ser 190 países Kosovo. has visitado, Diego Gómez Piquerín. Sí, Qué maravilla, ¿no? Si sí, la alguien, verdad si es que alguien de los que nos escuche pensaba que yo viajaba mucho, Diego ha viajado como 3 veces más que yo. Yo no conozco todos sus países. No sé si ya llegué a los 50. A lo mejor sí, a lo mejor 50. sí, probablemente. 190, sí, yo creo que sí. 50 yo creo que sí. Sí, seguro. No, sí saco, sí, me faltan algunos de Asia y algunos de Europa del Este,
pero sí, América, pues sí, sí, no, sí, sí, yo creo que 50 sí, sí, ya está. 190, wow, wow. Y entonces en esos 190 por eso le es complicado poder, poder definir con claridad cuál es el lugar que más le gusta, obviamente. Wow, qué padre. ¿Qué consejo le puedes dar? Además, dime primero, antes de pedirte el consejo, ¿cuáles son los nombres de los 6 libros que has escrito? Pues es más fácil, voy a dar el nombre de mi página de internet, ahí vienen Sí, los pero quiero 6. los nombres. ¿Tú no tienes los nombres de memoria? Bueno, dame la página de Sí, internet y la vamos a poner también en la página. Dame la página porque la voy a poner en la la grabación página de... es como mi Ajá. nombre, Diego Gómez Pickering, todo junto, .com. Ahí vienen breves reseñas de no solo los 6 libros de los que yo soy autor, sino libros en los que he colaborado a través de algunos capítulos o como coordinador editorial. O sea, Y ahí va a estar vienen, el mío de la India porque también lo vamos a subir, porque seguro va exacto, a colaborar en algo, porque bueno, el día que y escribí vienen los solo. vínculos para comprarlos. Quizá hablemos del más reciente, que tú no recordabas el título, que acaba de salir y que se llama Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del imperio. Ese no lo Un tengo, o libro, sea, ese no lo sé. pues lo puedes, ahorita te vas a Porque la el página, pasado, el de Londres, el que era el que yo iba a presentar. pues el más Este nuevo ya es hay Cartas de Nueva otro. York. Cartas de Nueva York, para Ok, que primero puedas echar. retratos de familia. El 2 es el Noches de Nairobi, jueves de Nairobi. El primero se llama La foto del recuerdo, La es un foto del libro que recuerdo, perdón, yo decía retratos de familia. La foto del en recuerdo. 2006. Ujú. En 2010 sale Los jueves en Nairobi. Los jueves de Nairobi, que se lo presentamos en Casa Lam. El 2013 se edita La primavera de Damasco. La primavera de eh, Damasco la presentamos en la cosa, en el CFE, ¿cómo se llama? en la biblioteca Rosario, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Pero Cultura tiene un Económica. nombre, la Comisión ¿cómo se llama? O sea, No, Cine Bella Época, del Fondo de Cultura Económica, la Fondo de librería Cultura Rosario. Económica, eso, la F, me faltaba la F. Fondo de Cultura Económica, ahí también lo presenté yo. Y luego, En 2017 se edita Un mundo de historias. ese también lo presenté yo, ahí van 3. El mundo Es de el historia lo cuarto. presentamos en la... ahí van 3 que presenté yo, más el cuarto que no lo presenté, que era el primero. Ajá. Y luego el En quinto es el 2019, Diario de Londres. que es el que iba a presentar en el 2020, el 17 de marzo en Londres, y que todavía no lo presento, que ya lo presentaré algún día cuando estemos Y juntos. ahora en 2021, Cartas de Nueva York. ¡Qué lindo! Pues yo les voy a poner acá el nombre, o sea, la página cuando suba esta grabación para que la gente que esté interesada y los nombres también los voy a sacar para que puedan entrar y lean la reseña. Están buenísimos, a mí me encantan todos, todos los que he leído, pero el de Nueva York no he leído nada, así que lo voy a leer. Oye, ¿qué consejo le puedes dar o opinión tuya a las personas que nos escuchan sobre vivir el mundo? Pues creo que hay que atrevernos a vivirlo, ¿no? Lo hablábamos quizá al inicio de la conversación. Este año ha sido un año diferente para todos, por la pandemia, evidentemente, pero un año que creo que nos ha hecho ver el mundo de manera distinta. Yo creo que nadie ve el mundo de manera igual después de todo lo que hemos vivido. Aprovechemos esta coyuntura para sacar algo positivo. Y para mí algo positivo es viajar al interior de uno mismo, conocernos mejor, ¿no? Sabemos ya mejor qué cosas nos ponen muy enojados, qué cosas nos hacen felices, y viajemos a través de la literatura, del cine, de conversaciones, a través de plataformas como esta que tenemos hoy aquí en Alma. Viajemos, no dejemos de viajar. Creo que el viajar es una forma de ser. Ya lo decíamos también al inicio de la conversación. Como individuos, como seres humanos, tenemos estos 3 ámbitos, el ser, el hacer y el tener. Concentrémonos en el ser y equiparemos ese ser con viajar. La vida es un viaje al final del día, un viaje que inicia con el nacimiento y termina con la muerte. No nos bajemos de ese tren, de ese avión, ¿no? de ese patín del diablo, lo que traigamos, o de caminar, pero no dejemos de viajar, no dejemos de ser, porque la vida realmente es ese viaje, y viajemos cuando abran los aeropuertos a todo el mundo, hoy, o cuando se pueda viajar por el interior de México, al interior de México, y viajemos mientras no se pueda hacer físicamente, pues a través de las herramientas que tenemos. Creo que para mí la vida es un viaje, y es un viaje del que no debemos renunciar.
Qué bonito. Escuchándote me surge me encanta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me surge un nuevo programa que voy a lanzar, fíjate, en Instagram. Se va a llamar Atma Viajando el Mundo. Como Atma significa aprender a transformar nuestro mundo en alternativas, viajando el mundo. Y creo que voy a inaugurarlo contigo. Te voy a preguntar a ti primero. Va a ser Feliz. un espacio a la semana, pero escuchándote dije, sí, uno de mis pilares son los viajes en mi vida. Y escuchando esto que estás dando, o sea, y me encanta, y bueno, decirte, antes de cerrar este espacio, que te quiero con el alma, tú sabes lo mucho que te quiero desde que te conozco. Ya son casi 18 años, 18, 19, casi 20 años de que nos conocimos, porque nos conocimos en el 2001, 2002 y ya estamos en el 2021. Y toda la travesía y todos los viajes, todo lo que he viajado contigo a través de tus letras, de tus opiniones, de tus creencias, de tus ideas, de todas las conversaciones que hemos tenido, de siempre hay un querida Beatriz, me acuerdo cuando me trajiste una bufanda de Siria, la historia de la piedra, cuando te fuiste a una boda a Madrid y no llegó el traje y tuviste que comprar un traje, o sea, me acuerdo de tantas cosas que fuiste a la boda desde México y era como se perdió el equipaje y tuviste que comprar allá antes de la boda de tu amigo. Tantas historias, tantas conversaciones de todo tipo, sentados en un café, en muchos lugares, compartiendo la boda de tu hermana, muchos, muchos, muchos momentos, muchas historias que están muy tatuadas en mi ser, en mi corazón. Siempre he admirado tu desarrollo personal, profesional, tu, tu ímpetu y al mismo tiempo tu tranquilidad para alcanzar todos tus objetivos, porque has dedicado tiempo, esfuerzo, concentración en estudiar maestrías, doctorados. Me decías que hoy te estabas haciendo otro, terminando el doctorado, pero has estudiado una cantidad de diplomados, cursos, cosas en diferentes lugares del mundo. Y cuando una persona, no solo de tu edad, que estás en ese desarrollo que tú dices en la quinta década, en tus cuarentas, de cualquier edad, cuando una persona se dispone a hacer realidad un sueño, necesita dedicarle tiempo. Y yo lo que he visto en ti es que cómo aprendiste tantas cosas, cómo lo usas y cómo lo manejas al servicio de muchos más. Siempre estoy con esa profunda admiración en mi corazón de lo que representa Diego Gómez Pickering para mí, en mi vida, en mi caminar, en mi historia. Así un lugar muy sagrado en mi corazón. Te adoro, amigo mío, de verdad. Y te paso la palabra para que usted cierre este espacio de Atma con Beatriz, pero hoy fue el invitado Diego Gómez Pickering. Pues feliz de estar en Atma con Beatriz y de ser parte de ese viaje de la vida de Beatriz García, del que me siento tan afortunado de ser parte para mí. Esta hora un poquito estirada de conversación ha sido maravillosa porque nos ha permitido viajar a nuestros recuerdos construidos en conjunto y también a adentrarnos en temas tan importantes como el crecimiento personal y el viaje y la empatía. Así que gracias y la literatura, la diplomacia, gracias los idiomas, las lenguas, gracias por invitarme a este espacio. Felicidades porque te ha permitido, ¿no? En 69 capítulos anteriores, seguir viajando a pesar de la pandemia e invitar a otros a viajar. Y hago votos para que continuemos coincidiendo en este viaje llamado vida. Un abrazo muy fuerte, un Yo beso también. y ojalá nos veamos pronto. Así será en la Y a primera todos oportunidad. los que nos escuchen ahora o lo escuchen después, compren Cartas de Nueva York, Crónicas desde la tumba del imperio, un gran libro, un libro que los hará viajar a pesar de la pandemia a esa gran ciudad que se llama Nueva York. Lo encuentran en su librería favorita. Qué padre. No, lo vamos a poner acá, voy a poner la página. Yo lo quiero ya. Es muy buen escritor, Diego. De verdad que te lleva, empieza a leer y te viajas con el libro. Me encanta. Amigo querido, un beso y saludos a todo el mundo en Barcelona, por favor. Gracias. Chao, chao.